Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago de los diezmos es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín como la menta, el anís y el comino. Esto le costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente de los hombres en distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad, eran descuidados. Libro El deseado de todas las gentes. Capítulo Ayes sobre los fariseos. Páginas 568-569. Bienvenidos a TechTudio. Este podcast está creado para la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Aquí encontrarás las respuestas a muchas de tus interrogantes. Quédate con nosotros y aprenderemos del texto al estudio, colocando a prueba estas verdades bíblicas. El tema de hoy: ¿cómo mantener los aportes fieles a la iglesia? Y desde ahora te estará acompañando Alexander Sandoval. Y esto es TechTudio Podcast. Textos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a TechTudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Hoy, como lo escuchamos en la introducción, vamos a hablar entonces de dinero, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de diezmo, vamos a hablar entonces de cómo mantener los aportes fieles a la iglesia. Como lo escuchamos entonces en la intro, habían unos personajes, unos escribas y unos fariseos que diezmaban de todo, pero a eso ellos no les costaba nada porque lo tenían sembrado allí mismo. Y cuánta buena reputación le daban cuando ellos diezmaban de eso, pero olvidaban lo que era la misericordia, olvidaban lo que era la importancia, lo que era la fe. Entonces era importante hacer uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Todo lo que hace y realiza Dios y nos los deja es para que nosotros podamos tener entendimiento y es algo para nuestro beneficio. Debemos darle gracias también a nuestro productor, creador y editor de este podcast, como lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Querido y bendito buen Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias porque has sido misericordioso una vez más con nosotros, porque aparte de la salud, también nos has provisto, Señor, el recurso económico para poder salir adelante. Deseamos y necesitamos y te pedimos que por favor nos coloques en nuestros corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad y poder devolver lo que a usted le pertenece. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Busquemos en nuestras Biblias Salmo 24:1 y allí entonces vamos a entender a quién le pertenece el universo. Dice así: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Absolutamente todo le pertenece a Dios, nada es nuestro. Lo único que nosotros debemos ser es buenos mayordomos. Lo demás le pertenece es a Dios. Absolutamente nada nos pertenece ni a ti ni a mí. Lo segundo que también debemos entender en cuanto le pertenece a Dios es qué enorme riqueza posee Dios. Ageo capítulo número 2, versículo número 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Todopoderoso. Dios no pide a los seres humanos que den ofrendas porque Él las necesite, porque Él necesita ese recurso, porque Él necesita ese dinero, sino para que el ser humano pueda recibir beneficios al dar, para que así se pueda desarrollar el carácter que sea similar, semejante, emular, parecido a uno como el de Cristo Jesús, a uno divino. Al dar continuamente se mata entonces lo que es la arrogancia, la codicia y también la avaricia. Como tercer punto, nosotros debemos saber que en Deuteronomio capítulo número 8, versículos 17 y 18, nosotros vamos a entender gracias a quien obtenemos nuestros bienes. Entonces digas en tu corazón: mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Con este texto lo que nos está diciendo y apuntando las Sagradas Escrituras, que nos dejemos entonces de ser tan pretenciosos, que nos dejemos de ser tan arrogantes, y que no es por nuestro abolengo, no es por nuestra fuerza, no es entonces porque estudiamos en tal academia o en tal universidad que ahora nosotros podemos tener y ostentar tales puestos en alguna u otra parte. No. Aquí lo que nos está diciendo es que absolutamente todo lo que nosotros hemos podido lograr es gracias a Dios, y que debemos recordarnos que toda la riqueza, sea cual fuera, nos las ha dado Dios y nos las ha permitido gracias a que a Él anteriormente realizó un pacto con nuestros padres para que nosotros hoy podamos gozar de lo que tenemos, sea mucho, vuelvo y repito, o sea poco. Entonces, con estos 3 versículos nosotros podemos entender que todo le pertenece a Dios. Vamos a ver entonces de esa parte que me corresponde a mí y que le corresponde a Dios. ¿Qué proporciones de nuestros ingresos pertenecen a Dios? Seguidamente vamos a buscar Levíticos, vamos a ir al Antiguo Testamento, capítulo número 27, versículos números 30 y 32. De todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como el fruto de los árboles, es del Eterno. Es cosa sagrada al Señor. 32. Todo el diezmo de las vacas y de las ovejas, es decir, cada 10ª cabeza que pase bajo la vara, será consagrada al Eterno. Te explico un poco. En el versículo 30 nos dice que si nosotros, se enfoca más, es que si nosotros somos agricultores de la cosecha, nosotros vamos a dar el diezmo, ¿verdad? Pero quizás nosotros no tengamos una hacienda, no tengamos tierra, sino que tenemos un local, trabajamos por nuestra propia cuenta, devengamos un sueldo de un ente público o privado. De eso, entonces debe apartarse un 10% para la obra del Señor, porque es cosa sagrada a Él. Pero si en el caso que nosotros tuviésemos animales, debería ser de esa manera. Pero si no tenemos animales, de todas maneras, nosotros debemos confiar en el Eterno y devolver lo que a Él le pertenece. Con respecto al versículo número 32, donde habla de animales, habla de una décima cabeza que pasaba por debajo de la vara, era que según los escritores rabínicos, cuando una persona tenía que dar
a Dios el diezmo de sus ovejas o de sus terneros, encerraban en un gran corral a todo y cada una de esas crías. Del otro lado estaban las madres, entonces ellos iban saliendo por una puerta angosta, uno por uno, y debajo de esa puerta había una vara teñida de rojo. Allí entonces los animales, cuando iban saliendo, iban siendo teñidos e iban siendo contados del 1 al 10. El 10º era apartado para Dios. Entonces se ejemplifica en este versículo del capítulo 27, el número 32, qué es lo que hacían en la antigüedad. Entonces yo ya sé que de lo que yo gane, de lo que yo perciba mensual, anual, quincenal, cada vez que yo reciba un dinero, 10 tantos van a ser de Dios por cada 100 que yo reciba. Es fácil de entender, es fácil de que nosotros entonces le pidamos a Dios, porque por nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer, porque tenemos el síndrome del yo, porque yo puedo, porque yo quiero, por eso yo trabajé, por eso yo me merezco, por eso yo, y eso nos aparta de Dios. Y Él no quiere que nosotros dependamos de nosotros mismos ni de las cosas materiales, sino que absolutamente dependamos de Él. Génesis capítulo número 28, versículos número 20 al 22 nos dice: ¿cuánto tenemos que dar del diezmo? Dice de la siguiente manera: y Jacob hizo voto, dijo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestidos para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será cosa de Dios, será casa de Dios, y todo lo que me des sin falta, el diezmo, lo apartaré para él. Aquí Jacob está entonces pactando con Dios, porque él en su juventud usurpó, él robó la progenitura y tuvo que salir de su parentela, porque había traicionado la confianza, la estima de su familia, de su padre y de su hermano. Entonces tuvo que salir a otras tierras. Allí entonces Labán también lo engaña. Él siente y sufre en carne propia lo que había hecho con su hermano. Inmediatamente reconoce su falta, trajo entonces a su familia, a sus esposas, a sus hijas, a sus criados, a su ganado, y le pide a Dios que por favor lo cuide, lo guarde, le dé alimento, le dé vestido y que asegure su vida, que si eso es así, él va a pactar entonces y reconoce, pidiendo perdón, que él va a dar los diezmos de todo lo que él tiene y va a poner como ejemplo una piedra. Entonces esa piedra no es su corazón, esa piedra es que él va entonces a simbolizar fuertemente que lo que está diciendo lo va a cumplir. Así es que nosotros debemos realizar ese pacto, realizarlo, prometerlo y también cumplirlo. Ahora vamos a ver para qué se emplean los diezmos. Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo número 13. ¿No sabes que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven del altar participan? En la antigüedad bíblica, en el templo no solo trabajaban los sacerdotes, sino que también trabajaban los levitas, quienes cuidaban los utensilios y los muebles sagrados de ese santo edificio. Mantenían limpio todo y cada uno de las cosas que allí habían, preparando lo necesario para el santuario, como el aceite, los inciensos, los utensilios, la música que se propiciaba para cada uno de esos rituales, cada una de esas, de cada uno de esos servicios. Para eso entonces ellos del diezmo tomaban para ellos poder subsistir. Hoy en día también pasa igual. Lo que se dedican, como los laicos, como los obreros bíblicos, como los pastores, que dedican su tiempo para mantener viva la esperanza y también mantener la prédica en donde se encuentre, ellos también deben percibir entonces una porción de ese diezmo que cada uno fielmente da. Nosotros no podemos decir
que no vamos a devolver los diezmos porque yo vi en YouTube, porque yo vi en el Instagram, porque yo vi o me dijeron que en tal congregación, tal hermano desvía los fondos para su propio beneficio. Si eso fuese así, Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros autorización bíblica para que procedamos según un escrito está. Pero si bien nosotros no lo damos porque vemos que esas personas están haciendo eso y nosotros nos amparamos bajo esa circunstancia, nosotros estamos siendo igual o peor que estas personas. Dios nos puso, y debemos esto tenerlo bien claro, como fieles y auténticos mayordomos. Eso es lo que nosotros debemos realizar, eso es lo que nosotros debemos procurar hacer. Bien, pero ¿qué debo hacer nosotros con toda esta información? Debemos ser fiel administradores de los bienes de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Nosotros debemos devolver los servicios, los dones económicos que nosotros hemos recibido al servicio de Dios y también poder ayudar al prójimo. También debemos ser socios de Dios. Proverbios, capítulo número 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y reciben más de lo que dan, y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a la pobreza. El generoso será prosperado y el que sacia a otros también será saciado. Nosotros debemos entender esto, que ayudando a otros vamos a también tener la oportunidad de ser ayudados, y también nosotros debemos buscar 2 de Corintios capítulo número 6 versículo 6 y 7, porque debemos dar con alegría. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi resolución es que quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que le pertenece fielmente a Dios. Nosotros debemos ser socios de Dios porque Él es el dueño de todo, del cielo y de la tierra. Le pertenecen también los animales. Suya es toda la riqueza. Le pertenece nuestro cuerpo, nuestro tiempo y también nuestra vida. Debemos realizar los proyectos para ser desde ya fieles mayordomos de Dios. El Señor quiere que actuemos como sus fieles mayordomos. No nos da la riqueza para que la acumulemos para nosotros mismos, pero tampoco a Él le agrada que nosotros tengamos el amor por el dinero. 1 de Timoteo 6:10. Debemos ser mayordomos fieles. Debemos dar conforme a las bendiciones que Dios nos ha concedido a cada instante. Debe ser nuestro gran tesoro estar conquistado por Dios. Donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Si nuestros ojos están puestos en la riqueza, allí está nuestro corazón. Y si nuestros ojos están en Cristo Jesús, allí indudablemente está nuestro corazón. Debemos ser colaboradores incansables con Dios. El hacedor es también el proveedor de cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, como lo son dentro de la vida, el sustento del alimento, el conocimiento, la verdad. Él, como es el que nos administra el amor, nos hace sus colaboradores. Lo que Dios nos pide no es porque Él lo necesite, sino para que podamos reconocer nuestra dependencia absoluta de Él. Nosotros cuando tenemos nos olvidamos de Dios, y cuando necesitamos vamos derechito a pedir.
Así somos los seres humanos. El diezmo es la 10ª parte de lo que nuestra ganancia tenemos. Es decir, de 100 tantos, cada 10 le pertenece a Dios, porque ese es el porcentaje. Todo le pertenece a Él, como dice Levítico 27:30 y 1 Corintios 29:12 y 14. El uso del diezmo siempre se ha usado para el sostenimiento del culto y de sus ministros. Cada quien que se dedica exclusivamente para llevar la palabra, como pastores, laicos, obreros bíblicos, pueden recibir porción de ese dinero. Dios así lo ejemplifica. Participan del altar, pueden también comer del altar. Con las ofrendas ya sabemos entonces que el 10% le pertenece a Dios, pero con las ofrendas pasa la particularidad que nuestra dadivosidad se mide por las ofrendas, y las ofrendas que nosotros damos es para también el sostenimiento del culto en la iglesia, para mantener los bienes de la iglesia, los servicios públicos de la iglesia, como lo son el agua, la luz, la electricidad, el aseo, la manutención del mismo edificio, y también para otros proyectos que sean destinados para poder llevar el mensaje. Las maravillosas promesas que nos promete Dios a cada uno de nosotros es que ese sistema de los diezmos y de las ofrendas en realidad nos promete es una sociedad íntegra entre Cristo y nosotros. Él es el que es dueño de toda nuestra riqueza, sea mucha o sea poca, y también nos invita a participar de las inmensas bendiciones que es capaz de derramar a cada una de nuestras familias incluso. Es por eso que nos pide que demos con abundancia y con alegría. Él promete cuidarnos en todo momento. Nos espera unas grandes y gratas bendiciones y debemos probarlo para que esas promesas en bendición caigan hasta que sobreabunden en cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto como fieles mayordomos, nos ha puesto como sus socios. No nos ha puesto entonces que nosotros nos estemos fijando cuando se malversan algunos recursos como abogados y como jueces, y que eso no sea un pretexto para nosotros no poder dar los diezmos y devolver los diezmos y las ofrendas, porque si nosotros hacemos eso estamos reteniendo lo que le pertenece a Dios, entonces estamos siendo igual que esa persona que está desviando los fondos. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos dado, de lo que hemos retenido, de lo que hemos despilfarrado, porque todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Dios quiera proveernos a cada uno de nosotros esa bendición, esa salud, y que nosotros no podamos convertirnos, aparte del síndrome del yo, podamos entonces convertirnos en unos tiranosaurios rex, que las paticas delanteras son tan pequeñas que si tuviese unos pantalones no alcanzaría a meter sus manos para poder entonces devolver lo que a Dios le pertenece. Debemos pedirle a Dios en oración que por favor nos cambie este corazón de piedra y nos ponga uno de carne, para que seamos más complacientes a Dios, para que seamos más participativos, para que no nos quedemos con lo que no nos corresponde. Porque si nosotros estamos trabajando en alguna empresa o en algún local, entonces el dinero, todo lo que se recoge es nuestro, no es del dueño, el amo de ese negocio, no nos pertenece a nosotros. Y sin embargo nosotros cuando recibimos entonces el dinero no pedimos de lo otro, porque el otro le pertenece a ese dueño. Nosotros debemos recibir conforme a nuestro trabajo, y de lo que recibimos entonces le vamos a dar a Dios. Así las bendiciones van a ser muchas y vamos a depender siempre de Dios y no de nosotros, porque nosotros debemos ser fieles mayordomos y está buscando siempre de esa grata bendición que Cristo Jesús nos quiere dar. Vamos a inclinar nuestro rostro para así tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre, gracias Señor porque nos has demostrado de que con este maravilloso plan nosotros podemos quitarnos lo que es la avaricia y el egoísmo
para poder depender más de ti. Si te hemos fallado en algún momento, por favor te pedimos que nos perdones, que seas tú el que ministre en nuestro corazón y nos cambie, Señor, para poder devolver alegremente lo que a ti te pertenece. Señor, haznos ser ahora fieles colaboradores en tu gran misión. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia, se les quiere, se les recuerda. Nos escuchamos en el próximo podcast. Si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete. Si aún no has compartido, comparte. Si aún no has comentado, comenta, porque eso a nosotros también nos va a ayudar en algún momento. Se les quiere y se les recuerda. Dios les bendiga. Amigo, amiga, recuerda darle like, suscribirte, compartir y comentar este contenido. Estaremos en las próximas oportunidades dándote otros textos para estudiar. Recuerda, hoy Dios te regaló la oportunidad de amar, sentir y pensar.